Por mí y por todas mis compañeras pondré mi cuerpo. Hacia adentro y hacia afuera pondré la voz y el cuerpo y los pies ligeros con sus 5 dedos para hacer camino. Por mí y por todas mis compañeras entregaré hasta el alma mía. Por mí y por todas mis compañeras, como en aquel juego infantil. Nos animamos unas a otras desde dentro y desde fuera. Por mí y por todas mis compañeras hago memoria y escribo y cuento y digo en alta voz y en baja voz, para dentro y para fuera de mí misma. Por mí y por todas mis compañeras hago camino, comparto historia y la construyo, y enlazo a todas las mujeres en una voz que suena a tierra, a fuego, a viento y a mar en calma, a mar profunda, a mar salada. Nosotras, las de entonces, las de ahora, siempre somos las mismas. Por mí y por todas mis compañeras, nunca dejaré las luchas. Me parece que no he hecho nada extraordinario, nada que no hubiera hecho otra mujer en mi misma circunstancia. En realidad no hubo que encontrarlas, estaban siempre en casa y estuvieron en cada uno de los traslados que hemos ido viviendo la familia, pero nunca hubo la posibilidad de transformarlas, editarlas, hasta que bueno, pues el año pasado son unas cintas en un sistema, en un formato ya en desuso, descatalogado, y buscando un poco internacionalmente, pues encontramos una empresa que las transformó y bueno, las teníamos ahí como una especie de reliquia familiar, que al final la transformamos, esa reliquia, en lo que ha sido el documental. Alla demokratiska länder var ju upprörda över hur det såg ut i Spanien. Det var ju sån där att, jag menar, det var ju demonstrationer och det var väldigt mycket opposition mot Franco liksom. Det fanns ju överallt, och inte minst i Sverige, därför att vi hade ju spanska flyktingar och vi hade flyktingar från Sydamerika, och det var liksom, alla var ju engagerade i den där campen. Bueno, yo he sentido pues, recuerdos, sobre todo me han venido a la cabeza pues, muchos recuerdos buenos y malos. Y bueno, pues aparte de esos recuerdos, pues sensaciones que van aparejadas a esos recuerdos, lógicamente. Mucha gente de la que sale en ese documental realmente no la llegué a conocer. Muchas mujeres que aparecen, pues que eran de otras provincias, que no eran de Madrid. Entonces, yo recordaba más a las mujeres con las que se reunía mi madre, o a las que yo conocía por las reuniones a las que me llevaba y todo eso. Entonces hay unas pocas que yo recuerdo, el resto no. Ese niño entendía que el mandato moral era la lucha contra Franco y contra un sistema opresor, y por tanto esos deseos
como niño debían estar relegados a un segundo plano. Yo me tengo que reconciliar todavía ahora con muchas de las ciudades que recorríamos en ese turismo carcelario. Entonces, claro, la influencia es, como dice mi madre en el documental, la estructura familiar está descoyuntada. La cuestión es, ¿qué habríamos hecho nosotros en aquel caso, ¿no? Si se reprodujeran las mismas circunstancias? Bueno, a pesar de todo ese trastoque, esa situación familiar descoyuntada, yo diría que yo repetiría seguramente ese modelo y volcaría ante una situación de injusticia con el franquismo, volcaría todas mis energías a lo mejor reproduciendo esa desatención o esa desestructura familiar o ese encarcelamiento probable. A mí lo que más me ha dejado huella es en el tema feminista. Yo me considero feminista por lo que he vivido, por mi madre, a pesar de que chocaba tanto con ella, sobre todo en mi época adolescente, porque era una confrontación tremenda, ¿no? Pero al final me ha dejado esa huella, me ha dejado la huella feminista y claro, para mí es una figura muy importante, ¿no? Lo que supuso el movimiento democrático de mujeres, y a medida que voy sabiendo más cosas que no sabía y que incluso las he llegado a saber por gente como vosotros, ¿no? Detalles que, bueno, pues, que a lo mejor yo no tenía ni idea, pero me doy cuenta de lo que ha significado por todo lo que ha ocurrido después, toda la semilla que ha plantado para que todo lo que hemos vivido últimamente sea como es, ¿no? Era como una bomba. A mí era una bomba. Ha habido algunos líderes en el mundo, mujeres y hombres, que se construyeron de la nada, incluso del analfabetismo más profundo, fueron estudiando, aprendieron a leer, leyeron artículos, libros políticos, se formaron, se construyeron y, como dice mi hermana, fueron una bomba ideológica, una bomba pensante, una bomba intelectual andante, de la nada a un exponente enorme. Yo es como veo a mi madre. Es un mensaje político imperecedero, de lucha por eso que se dice los de abajo contra los de arriba o las clases explotadas contra las clases que explotan. El mensaje en clave interno, hay mucho mensaje en clave interno en lo familiar, debido al sufrimiento de la propia familia, de las personas que luchaban en la dictadura, y hay muchas de las intervenciones en todas y cada una de las mujeres que salen, y muchos mensajes del sufrimiento interno familiar, y se aprecian todas ellas. Y luego, por otro lado, al final, como resultado de todo ello, la sensación de injusticia. Las personas o las clases populares, las clases explotadas, muy pocas veces son reconocidas aquellas personas que han encabezado, que han dirigido luchas por esa emancipación de esas clases explotadas, y este es el caso de todas ellas. Han sido ocultadas por la historia, por quien escribe la historia, especialmente las clases dominantes, y todas ellas estaban en anonimato hasta que, bueno, por lo menos de esta forma han salido de ese anonimato, ¿no? Man förstår inte vilken oerhörd kamp de har fört. Alltså det är svårt att förstå det innan man träffar dem. Liksom. Man förstår hur fruktansvärt svårt det har varit att göra sig gällande som kvinna i ett sånt samhälle. Alltså, som är så starkt kvinnofientligt som det där var. Vamos a pasar al problema de la enseñanza, que como sabéis se presenta nuevamente con otra subida de un 26%, que en algunos casos alcanza bastante más del 26%. Conocí el Movimiento Democrático de Mujeres, al cual me agregué siendo muy joven. Entonces ya estaba inventado, o sea que me precedían muchas mujeres, entre ellas Dulcinea Bellido, que no la olvidaremos nunca, y muchas más. Las mujeres
de la sección femenina se dieron cuenta de que alguien les estaba ocupando el terreno ya, o les visaban de alguna manera el protagonismo que ellas encerraban. Cuando ocupamos ya las asociaciones de la sección femenina, ya sería cerca del 80. Mientras tanto, nosotras estuvimos en los barrios haciendo propuestas a los ayuntamientos, reivindicando que nos asfaltaran las calles, que nos arreglaran las aceras donde estaban. En los colegios privados de Madrid ya había las APAs, pero claro, eran para ellos. Pero en cambio en los públicos no podía haber nada. Y entonces empezamos a crear las asociaciones de padres en los colegios públicos. Y ahí es donde desarrollamos un buen papel también, porque empezamos a equipar los colegios con aquellas deficiencias que tenían. Y nuestros niños podían hacer deporte, podían hacer gimnasia y muchas cosas, porque también colaboraron muchos maestros. Conseguimos con muchísimos padres, claro, que apoyaban, otros que tenían muchísimo miedo, y entonces las madres no participaban hasta que empezamos a explicarles y a hacer comisiones en la asociación para mover e ir al ministerio, a la delegación de cultura, a la parte que correspondía al ayuntamiento, en fin, y entonces ya empezaron a participar y a darse cuenta las mujeres de que no era nada malo, que era bueno, que era para sus hijos lo que estaban haciendo. Y entonces conseguimos casi en todos los colegios tener nuestra propia asociación. Mi marido, yo le dejaba la cena preparada para que diera de cenar a los niños, porque yo me tenía que ir a mis actividades. Y siempre fue muy colaborador. Mi marido ha tenido fama de feminista y ha civilizado a muchos machitos españoles que estaban alrededor nuestro. Y mis compañeras y amigas le adoraban, y entonces, bueno, pues los amigos, esta gente más cercana, le echaban en cara el que por culpa de él tenían que quitar la mesa y ponerla muchas veces. Eso eran anécdotas de las que nos pasaban entonces, ¿no? A mí me detuvieron en una manifestación que fue precisamente cuando, me parece que era Solís, el ministro, cuando se esfumó el aceite de Redondela. Entonces, en aquella manifestación que organizamos las mujeres y la hicimos en Lavapiés, pero había falangistas alrededor y se ve que yo era una chica destacable, porque me señalaron con el dedo e inmediatamente me cogió la policía y me tuvieron 3 días en la Dirección General de Seguridad. Manuela Carmena fue mi abogada. Entonces, bueno, pues a aquellas 2 mujeres que nos encierran allí, el director empieza a intentar hacernos declarar, nos suben 40.000, que me encanta el haber visto a Billy el niño cómo corre ahora de los periodistas, con la mano tan grande que tenía cuando tenía a alguien delante, qué poder tenía el tío. Era un verdadero monstruo, no os podéis hacer idea. Y ahora que le veo calvo, qué poca cosa es, ¿cómo nos podría asustar tanto? A mí me extendió la mano, no me llegó a dar en la cara, pero si me da me quita la cara, porque yo eché un poco para atrás y solo me rozó. Pero a Herminia, mi compañera, la clavó en el estómago las uñas y salimos a los 3 días de allí todavía con las uñas marcadas porque le salió sangre. Eso lo hizo Billy el niño. Pues que en verdad van en contra de sus propios principios como enseñante. Entonces lo más inmediato es de que este hombre intente corregir todos esos defectos. Es que a su secretaria, a mí me llama Secre. Cuando me llama Secre, hola Secre. Sí, es un encanto. Porque lo es... Esa de haber tenido oportunidad hubiera sido una política, pero de mucho cuidado, ¿eh? Lo es. Pero hubiera sido de las de... Aquí estoy yo. Sí, es encantadora. No me acuerdo. Yo cuando me vi el otro día en el documental me dije, ¿verdad? Pues esta soy yo.
Sí, pero no me acuerdo de... Todo lo que dijisteis, o sea, todo lo que ponía en el documental y decían era efectivamente lo que habíamos pasado en aquel entonces. Será la bella azafata quien nos muestre que, a nuestros pies, queda también un Madrid entrañable y distinto del que hemos conocido deambulando por las calles más céntricas. Ahí está uno de sus barrios más populosos, el de Vallecas, que alberga en sus casas a más de 300.000 habitantes. Que yo tenga conocimiento, sí que me acuerdo de cuando yo era pequeña, que hacíamos la vida en la calle porque en las casas no se podía parar, ni de calor en verano ni de frío en invierno. Eran todo casas bajas, con pocas comodidades, sin agua, teníamos que ir a la fuente a por el agua y éramos 7 viviendo en casa y teníamos 2 habitaciones. Yo dormía con mis padres, mi hermana dormía con mis abuelos y mi tío en el comedor. Íbamos a manifestaciones por el puente de Vallecas y todo. Que hay una manifestación porque no van a subir la luz, con mis hijas delante, a la manifestación. Que hay una manifestación, a todas las manifestaciones porque veía que eran injusticias. Era el colegio era concertado, era de un señor que era un viva la vida, que vivía como nadie y nos metía unas pullas de mucho cuidado. Y claro, como no había otro colegio nada más que ese y el de la Sagrada Familia, porque públicos por aquí no había ninguno, pues no teníamos más remedio que ir ahí. Y entonces todos los años cuando empezaba el curso nos metían en una carpeta que no valía para nada, porque yo al otro año se la llevaba entera y el señor que sí, que había que gastarlo y porque valía, porque era imprescindible para los niños, y otro año y lo llevaba otra vez la carpeta. Y ya un día digo, ya no voy a comprar más carpetas. Y entonces vine aquí y tan indignada estaba que vivía Franco todavía. Tan indignada estaba que le escribí una carta a Arias Navarro. Yo cuando la eché al buzón no cabía dentro de la camisa porque tenía miedo y me veía así, dando palmitas. Hasta que vino un señor con un coche oficial, y me subió una carta que yo casi no la podía ni abrir porque fíjate, vivía Franco todavía, y meterme con un señor y decirle que era un ladrón, que era bueno. Pues me mandó una carta el señor Arias Navarro y me dijo que lo tendría en cuenta y que se lo mandaría esa carta a su destino, que llegaría, y le metieron 8 millones de multa al tío. Yo ahora a lo que me dedico es a mis viejetes, nada más. Les enseño lo que sé, encuadernación y esto del pirograbado. Soy voluntaria y ahí no cobro nada. Al contrario, siempre pongo dinero del mío. La fábrica empezó el 18 de octubre, cuando mataron al compañero Antonio Ruiz Villalba. Hubo un paro general y entró la policía, pero aquello era como una ocupación de la policía. No se sabía si había más policías o personas. Y bueno, y enseguida hubo el muerto. Cayó en la misma sección donde estaba yo. Y bueno, a partir de ahí fue cuando yo dije, esto no se puede dejar así, empecé a ponerme en contacto con comisiones obreras, me dijeron dónde había una reunión, era por el Pueblo Nuevo, me parece, o por ahí. Fui, lo busqué y me fui a... Y bueno, enseguida me conocieron por la fábrica, ¿no? Y bueno,
estaban encantados de que estuviera allí, ¿no? Yo soy gallega, de los Ancares, y no había salido nunca de allí. Llegué en un tren que me parece que le llamaban el Borreguero, no sé muy bien, pero era muy lento y bueno, todo el mundo pasó de todo allí, durmiendo, mareándote, y yo por lo menos no me había subido nunca a un coche, ni había visto un coche de cerca. Mi abuelo lo mataron los falangistas y la Guardia Civil. Y bueno, a partir de ahí pues mi abuela se quedó sola, con 4 críos, el mayor tenía 9 años, y bueno, lo que pasó pues ella lo sabe lo que pasó, y los críos pues igual. Cuando yo empecé, que fue en el 71, no existía, te detenían por una reunión de comisiones obreras. A mí una de las veces que me detuvieron iba con propaganda porque era el proceso 1001, que cogí y tiré la propaganda en un sitio donde no la pudieran coger, porque era un sitio que le llamábamos el Río Negro, y no pudieran sacarlo. Y entonces por aquello me pedían 2 años. A mí torturas no, aquello de colgarme o cosas así, ¿no? Pero bofetadas y patadas y empujones y insultos y bueno, una cosa. El día ese que me detuvieron, cuando llegué a Hospitalet, a la comisaría de Hospitalet, había un montón de policías sociales y estaban sentados por allí por la escalera, y entonces preguntaron quién era yo, y cuando se lo dijeron, uf, la que me liaron, sin entrar a que me tomaran declaración de nada, fuera, digamos, dentro de la comisaría, pero fuera sin el trámite de preguntarme mi nombre, aunque lo supieran, ¿no? Empujándome, me tiraban por la escalera, me volvían a coger, me volvían a empujar, me volvían a tirar. Bueno, fue como una hora, que fue una hora, además, aparte del daño, porque claro, que te tiren por una escalera hace daño. Aparte del daño, el miedo, porque no sabes cómo va a acabar aquello. Se decidió, y yo fui la que lo propuse, de que se raptara el autobús, una especie de rapto. Coger el autobús, montarse unas 50 o 60 personas y hacerle subir. En Guinahueta, en Torrebaró, está ahí en la montaña, la gente pobrecita bajaba a trabajar, a buscar el tranvía al Paseo Maragall, muy lejos, subía después, y entonces no tenían transporte. Y entonces yo subí un día a Torrebaró y le dije, ¿queréis el transporte? Pues vamos a trabajar por él. Porque yo ya había hecho todas las gestiones, por la mediación de la asociación. El ayuntamiento me decía que para 2.000 personas no podía poner un transporte público, y cuando se acabó ya todo eso, que ya el problema no era técnico, por un lado técnico, por otro económico, pues le dije a la gente, mañana en la Plaza Llumayor, que antes se llamaba Plaza Llumayor, ahora se llama Plaza La República, lo hemos conseguido. Y entonces bajaron todas, y en el final le dije a la gente, no podéis montar porque este va para otro sitio. Y me dijo el chofer, ¿dónde? Digo, va a Torrebaró. No, este no va a Torrebaró, va a la Guinahueta. Digo, pues, este va a Torrebaró. Vamos a demostrarle. Si no puede subir, nos volvemos. Pero si puede subir, este va a Torrebaró. Y si no, déjemelo si usted no quiere llevarlo. Digo, eso no lo puedo hacer. Digo, pues mire, usted es un obrero, como nosotros. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo un transporte para una gente que lo necesita. Entonces el hombre después, hablamos mucho, y lo convencimos. Y subimos a Torrebaró sin problemas.
y el autobús lo tiene. Mira, hace como 4 años que una chica que vino a Cuba, tenía cáncer, fui a verla, que vivía en Valbona, y al subirme al autobús me dice el chofer, no lo irá a arrastrar, ¿eh? Aún se acordaba. Pues no contactó nadie, vinieron y se metieron en la iglesia, estuvieron rodando, porque eso fue una experiencia, porque no eran mujeres trabajadoras, mujeres de los trabajadores, que es más difícil. Ahí en San Andrés, en la iglesia, nos metimos, empezó a entrar la gente y llegamos entre niños y madres 300 personas, 28 días. Y la televisión pues se quedó, vino para grabar un poquito y se quedó más porque vio la organización. Teníamos cerrar la iglesia todos los días y ya cuando ya el obispado nos llamó y dijo que iba a entrar la policía, que ya no se podía. Entonces le dije a las mujeres, mirad, van a entrar un día a otro, vosotros las chaquetillas y sin sujetador. Y si dicen que os quitéis os las quitáis. Y como no lleváis sujetador ni nada, y había una señora que tenía unas tetas así. Y cuando llegó la policía, quítese la chaquetilla que no es suya, se quita, póngase la chaquetilla. Fue una pasada. ¿Tenéis inconveniente cuando empecéis a bailar que os graben? No tenéis, ¿no? Perfecto. Yo aquí, en el partido, mayoritariamente la gente que se afiliaba era hombre. Y yo iba de esquina en esquina recogiendo hombres. Y cuando salió legalizado el partido, los vecinos me dijeron, creíamos que eras prostituta. Porque no me veían nada más que con hombres y por la noche, llevando hombres a mi casa, a otra casa. La primera asociación de vecinos que se hizo fue una que aglutinaba a todos los barrios, que entonces eran 9 barrios y hoy son 11. Y entonces yo era responsable de carestía de la vida dentro de la asociación. Aquí 10 años, el cinturón, o sea, el casal 17, el cinturón 20 años, el 20 años de lucha por pedir un semáforo 21 días. ¿Tú te imaginas que habían matado a un chaval? 21 días, no tienen vergüenza. Pero ahí estamos, y yo no he tenido ni depresiones, unas veces más bajas, otras veces más, pero yo siempre lo mismo, siempre lo mismo. No, negra es porque estoy. Me rompieron las cervicales, la policía, pero logré llevarlo a juicio, lo perdí. Una guardia urbana me metió aquí. Yo no sabía ni que existía, yo no sabía que tenía cervicales y me la rompió. Nos llevaron a la comisaría y entonces la comisaría dijo hay que llevarla al médico. Me llevó a la residencia y me marcó porque me hizo mucho daño. 28 días un collarín fijo, me las curó para todo. Me dijo el médico, te las vamos a curar, si tenemos ese de quita y pon, tú no lo vas a aguantar. Y me puso uno fijo. Pues entonces pues empezaron a darme tortas, que desde entonces tengo un oído perdido de los tortazos que me dieron. Mira, no me acuerdo, voy a decirte el por qué, porque todo lo confundo. Porque como me hicieron tantas entrevistas, no me acuerdo lo de ahora, casi voy a acordarme yo de ese caso. Es que claro, y él, ya te digo yo que
que no me eso, porque como tantos aquellos me hicieron, y documentales y todo eso, entiéndelo, claro, no la historia es siempre la misma, porque no se puede cambiar. Nosotros hacíamos pasquines aquí. Yo tengo hechos pasquines aquí en esta cocina. Si esta casa hablara, poníamos una cafetera en el medio, un estaces, como estamos por ejemplo ahora, y estábamos como tomando el café, porque por si acaso entraban, no podías coger ni apuntes ni podías coger nada. Tenía que te quedar todo en la cabeza de lo que estabas haciendo. Hicimos de ir por las tiendas a pedir comida para mandárnoslo a los presos, los que teníamos en Burgos, los que teníamos en todos los sitios. Nosotros éramos como los hombres. De aquella éramos como los hombres. Nosotros hacíamos el trabajo de ellos también, porque los ayudábamos. ¿Entiendes? Había una caída, que hubo una caída muy grande aquí en las cuencas, que casi llevaron a todos los que estaban los responsables, y las mujeres mismas volvimos a organizar el partido, o sea, la organización, porque nosotros estábamos con ellos. Yo hacía reuniones con ellos por los montes. De las diferencias laborales que en la rama de la minería se produjeron y que desde fuera el comunismo ha pretendido explotar, sembrando impaciencias y desatando ambiciones incompatibles en la mayoría de los casos con el momento económico, debe hacerse llegar a todos los trabajadores que el pretender mejorar sistemáticamente los salarios sin que la productividad aumente y cuando la situación de las empresas no lo resiste, constituye una quimera de imposible realización. ¡Arriba España! Iban a entrar a trabajar. Y no podíamos consentir eso. Fue cuando nos reunimos todos. En esa reunión fue cuando quedamos de salir a tornarnos al relevo de las 6 de la mañana. Y entonces ahí pues fue cuando llevábamos el maíz. Y cuando venían a trabajar, pues empezamos a tirarlos el maíz, ya eso, y ellos, que no hizo falta de una cosa, de nada, porque ellos estaban completamente de acuerdo, y entonces pues dieron la vuelta, y ellos mismos daban la vuelta a los que encontraban por camino. Conseguimos la mejora dentro de la mina, porque a los 4 días estaban silicosos perdidos. Conseguimos ropa que ya tenían quita y pon, que los daban los trajes quita y pon, toallas, jabón, pusieron calefacción, pusieron los cristales, porque nosotros era eso lo que reclamábamos. Y lo conseguimos todo. Mira, si las minas están así, fue porque quisimos, porque nos comodemos demasiado. Teníamos las minas, teníamos la fábrica, de ahí, teníamos el taller Conde,
todo estaba en eso. Y ahora no hay nada. Ahora no hay nada, fía del alma. ¿Y nosotros por qué? Porque después, como ya te digo, se mejoró la situación, la gente pues ya cobraban algo más. Claro, y a ver todos los mejores que hicieron, pues la gente ya pensaba que ya estaba ya todo hecho. 2.500 millones de pesetas se han invertido a lo largo de estos últimos años en la reforma y mejora de 32 grupos de viviendas para mineros en la cuenca asturiana, labor de la que constituye válida representación la imagen de estos grupos de La Camocha y Tuilla. Volvió a venir otra vez y después ya costaba mucho más trabajo el poder moverlos, también porque como estaban hasta arriba de plazos y tenían que lo pagar, pues claro, si iban a la huelga, no eso. Yo para mí fue todo eso, ¿entiendes? Y fue cerrando, no hubo el movimiento, porque si seguimos con el movimiento, organizados como estábamos y todo eso, pues entonces no cerrarían alguna, pero no todas. Tanto como luchaste, tanto como conseguiste, a fuerza de sacrificio, a fuerza de los compañeros en las cárceles, palos, cortes de pelo, y conseguimos lo que conseguimos la libertad que no la teníamos. La libertad, como yo digo, mini democracia, porque la democracia plena no la tenemos todavía. Entonces conseguimos todo eso con todo nuestro esfuerzo, entiéndelo, y ver ahora que está todo hecho una mierda. Así funciona en toda tu puta cara inexistente, cura para el karma. Que le jodan, no quieran saber. Democracia alterada porque votan al CSR. Creen que saben que no saben de nada. Quieren el poder, vamos a luchar. Creen que saben que no saben de nada. Quieren el poder, vamos a luchar. Nos pusimos en huelga el mismo día que nos comunicaron que iban a cerrar la fábrica. Nos pusimos en huelga, preparamos las documentaciones para ponernos en huelga, pero como ya preveíamos, porque estábamos en plena negociación de un convenio durante ese tiempo y preveíamos que podía haber conflictos, teníamos prevista una posible huelga. Sí, vamos a seguir, tenemos pensamiento de seguir con ello, tenemos un calendario ya perfectamente confeccionado hasta prácticamente todo el mes de abril y vamos a seguir con manifestaciones en las puertas de la fábrica, en la embajada de Estados Unidos, en la puerta de la compañía Coca-Cola, en donde está Coca-Cola Iberian Partners, en el Ministerio de Trabajo, en los juzgados, en donde sea necesario. Total, que el mismo día que nos lo dijeron, por la noche aparecieron en la fábrica todos los familiares, se convocó a todos los trabajadores y aparecieron los trabajadores y las familias de los trabajadores allí en la fábrica. La verdad es que fue muy emotivo. Yo hay una imagen que tengo grabada, y es que cuando nos habían dicho que cerraban nuestra fábrica, vi llegar, estaba parada esperando con los compañeros y había, pues os podéis imaginar todas las circunstancias en las que te ves que se te va el suelo de los pies, y vi llegar a la mujer de un compañero que también trabajaba allí temporalmente con el carrito de su bebé, su niña, que tenía 4 meses. Y eran las 11:30 de la noche y se presentaba con todos los compañeros a apoyar y a quedarse allí. Y desde ese mismo día, desde el día 22 de enero del 2014, nos quedamos mañana, tarde y noche los 365 días del año hasta que se dio solución. Montamos ese campamento, que entonces no era tal campamento, eran unas maderas, unos cubos con hogueras, y ahí nos quedamos compañeros, mujeres, hijos, hermanas, madres, vecinos y amigos. Nos quedamos allí durante todo el tiempo. Ahora voy. Mariano. Ahora voy. Núñez de toda la vida.
De toda la organización, al final los que nos quedamos éramos como unas 300 personas. Y estando en huelga, no fue en la puerta de Fuenlabrada, sino en la puerta del centro de Las Mercedes. Estaba yo concretamente con una compañera y estábamos ahí bastante solos, con un frío horrible, haciendo la huelga, y me dijo esta compañera, Teresa, me dijo: Mercedes, estamos como Leónidas en las Termópilas. Y le dije yo, digo, no, hija, no. Digo, esta vez los espartanos van a ganar. Pelear contra Coca-Cola no supone pelear contra la empresa, supone pelear contra los políticos, supone pelear contra los medios de comunicación, supone pelear contra tus vecinos, contra tus familiares, contra todos. Porque la primera cosa que te encuentras es que te dicen los vecinos, los amigos, los familiares, te dicen: vosotros dejarlo, coger el dinero, marcharos, pero si no podéis hacer nada contra Coca-Cola. Y sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Se le puede decir que no se puede maltratar a las personas. Y eso es lo que hicimos. Nos costó 5 años. Empecé hace, sí, más de 30 años y estas cosas no salen premeditadas, no son premeditadas, van saliendo en el día a día. Yo me incorporo a trabajar, siempre había tenido inquietudes, siempre había sido lo que se llama un poco tocanarices y protestona, una pianta, y claro, cuando llegué a trabajar allí pues no iba a ser menos. Pero básicamente hubo una cosa que fue la que yo creo que me hizo, fue el revulsivo. Y el revulsivo era que intenté presentarme a otros puestos de trabajo. Las mujeres allí solamente eran o telefonistas o administrativas, y como muy mucho podían llegar a secretarias de dirección. A otros puestos no podían acceder ni a producción, ni a ventas, ni nada. Entonces yo dije que me quería presentar a ventas, que por qué no. Buah, y se armó una. Entonces, inmediatamente, pues, para poder defender esa causa. ¿Qué ha pasado? ¿No dejan entrar el escrito? No, que tenemos que esperar allí a que nos autoricen, aunque esté en verde. Estamos 3 personas, no es una cosa. De Estados Unidos en España, es lo que queremos. Un aplauso a la compañera. Yo fui la primera mujer que entró en el comité de empresa de Casvega, y creo que si no fui la primera también yo creo que también fui la primera de aquí en España, a pelear para que las mujeres pudieran estar en ventas. Coincidió en esa época que vino una jefatura, una gerencia que era un poco más aperturista, e incluso llegaron a abrir el margen de que se presentara la gente y propiciaron que se presentaran las mujeres, y fue muy curioso, porque nos presentamos, sí que es verdad que nos presentamos muchas mujeres, era incluso para un puesto de jefatura, y nos presentamos bastantes mujeres. Claro, de primera no salimos ninguna, y yo reclamé el examen. Yo dije, ¿cómo es posible que en una empresa ninguna de las mujeres que se han presentado, ninguna esté capacitada para hacer este puesto de trabajo? Entonces, bueno, pues reclamé el examen, me costó denunciar, seguí denunciando, reclamé mi examen, efectivamente se pidió a través de la inspección, había hecho un examen muy bueno, pero no lo aceptaron, o sea, la empresa era así, y no lo aceptaron. Y volví a presentarme, yo seguí presentándome, el resto, muchas otras compañeras pues lo fueron dejando, y yo seguí presentándome, de tal manera que ya al final, con los exámenes abiertos, llegué a ser, bueno, pues a entrar en ventas y además en un puesto de mando. What are you doing here? You ought to be outside with the rest of the kids.
This is where Thanksgiving really begins, isn't it, Edgar? Well, now, if you're referring to the aroma of roast turkey, I concur. No, Ray, I was talking about the kitchen. It looks like a real center of hospitality. Did you say hospitality? Uh-huh. That's one thing we're always prepared for around here. Estando en una reunión de trabajo, y la verdad es que bueno, pues hubo un gerente que tuvo una actitud bastante mala de agresión verbal y de amedrentamiento físico. Se acercaba a mí con unos ademanes. La situación pues era muy complicada porque no podía contestar, estaba en un ámbito puramente laboral y sabía lo que pasaba, porque de hecho el resto de los directores estaban riendo y estaban esperando a ver si yo de alguna forma contestaba y sabía lo que me esperaba después. Entonces yo no contesté, lo único que les dije es que no iba a aguantar eso, no iba a aguantar esas provocaciones y salí. And one of the easiest, simplest and surest ways in the world to be prepared for hospitality is to have plenty of Coca-Cola in your refrigerator, ice cold and ready to serve all the time. It's a wonderful way to say to folks, so glad you came. Welcome anytime. Pero claro, estas cosas antes o después se pagan y las personas pues también a veces sufre, el cuerpo sufre, la mente sufre y según salí pues se me produjo un infarto intestinal. Y bueno, pues de consecuencia de eso estuve en una operación muy grave, muy delicada, de la que bueno, pues estoy aquí, cosa que hubo alguno que dijo, esta no sale, pero salí, y salí yo creo que con más fuerza todavía. La memoria lo es todo, o sea, una persona en el ámbito sindical, en cualquier sitio. La memoria es la historia. Y no hay futuro sin historia, ¿sabes? O sea, a mí me enseñaron una vez, me dijeron una vez cuando era muy jovencita que el futuro se nutre del ayer y de lo que estás haciendo hoy. Y a medida que han ido pasando los años me voy dando cuenta de que cada vez es más cierto. Cuando lo que hay atrás lo olvidas, tienes que repetirlo. Y es absurdo, es verdaderamente absurdo. Si yo no conservara la memoria de mis compañeros que me precedieron a la hora de organizarme, a la hora de organizar sindicalmente, a la hora de organizar, de negociar, de conocer las formas de actuar de la empresa, yo no hubiera podido conseguir, ninguno de los que estamos ahora hubiéramos podido conseguir nada. La memoria lo es todo, no se puede olvidar, no se debe de olvidar, porque eso es lo que verdaderamente quien maneja este mundo es lo que quiere, que te olvides, que olvides tu pasado, y además no solamente tu pasado individual, sino el pasado colectivo. Y el pasado colectivo es necesario tenerlo siempre presente. La deuda que tiene esta sociedad para todas estas personas es tan gigantesca que ni siquiera la propia sociedad conoce que está en deuda con estas personas. Eso es lo que puede doler un poco más, ¿no? Ja, det var så väldigt stark kontrast att komma från Sverige med den i alla fall relativa frihet som man har haft som kvinna i Sverige och förstå vad det innebär att föra en sån stark politisk kamp som de här kvinnorna gjorde. Det var väldigt svårt att förstå hur det kändes för dem. Liksom man kan inte identifiera sig med dem alls därför att vi har aldrig haft den typen av kamp här. Jo, det har naturligtvis för 100 år sedan kanske, men inte idag. Yo no lo entiendo. Hoy que tenemos un poco más de libertad, que la gente todavía hay miedo, ¿eh? Todavía hay miedo, porque mira, hay miedo hasta contar lo que yo estoy contando, que no te lo cuenta nadie. Todavía tienen miedo, y tienen miedo todavía de contarlo a los abuelos a los nietos.
Yo he seguido interviniendo en todo lo que son luchas por la libertad. Y bueno, y si hay otra cosa mañana, pues también participaré. Hay mucha juventud interesada por todo esto, pero yo lo que les diría es que no dejen de andar y que no dejen, particularmente las mujeres, de levantar su voz y que no se acallen nunca. A ese colegio que es de monjas, me meten 3 clases de segundo de bachillerato, para hablarle a los chavales de los valores, del trabajo, de todo. Están pegados como sellos. Les viene gorda a los pobrecitos. Ya les digo, que no les gusta el sindicato, métete y cámbialo. No le gusta la asociación, métete y cámbialo. Lo que no puedes pretender es que se hagan las cosas a tu medida y no está. Las cosas hay que cambiarlas así. Ya está, porque, escúchame una cosa, a Camacho le pidieron 20 años de cárcel por constituir un sindicato de clase. Y yo les digo a ellos, va a costar igual, porque vamos a empezar de nuevo, vais a empezar. Yo no, desgraciadamente. Hay muchas cosas que hay que solucionar y que nos tenemos que mover. ¿Y por qué esas mujeres que se movilicen tanto? ¿Por qué no se movilicen cuando hay unos despidos, cuando no hay trabajo, cuando esa juventud que tiene que marchar fuera de España a estudiar, porque ya las pensiones de los abuelos ya no llegan? ¿Por qué no se mueven? Porque cuando hay una movilización de los sindicatos reivindicando todo eso, ¿por qué ellas no van a eso? Que lleva a ellas también, ¿eh? Y para todo. Y yo eso no lo acabo de entender. Por mí y por todas mis compañeras.